Bienvenidos a esta transmisión. Hoy tendremos la lección número 12, ya estamos llegando al final de este trimestre. Me presento, mi nombre es Jefferson y hoy me acompaña Andrés y Lady. Bienvenidos. Y bueno, voy a pedir a Andrés que nos dirija en oración para entrar de lleno. Bien, vamos a ir donde estamos, inclinar nuestro rostro y tener una palabra de oración. Oremos. Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, Señor, para ti sea la gloria, la honra y la alabanza hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado muchas enseñanzas, Señor, a través de ella, para conocer tu carácter, para conocerte cada día más a ti, Señor, poder acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, y que tú puedas revelarnos la verdad única que solo tú puedes darnos, Señor. Te pedimos que en este momento tu Santo Espíritu descienda y esté con cada uno de nosotros y nos permita tener el discernimiento, Señor, para comprender tu palabra y para poner en práctica todas las enseñanzas que vamos a estudiar en esta lección. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a esta lección número 12 con el título Dios es fiel. Dios es fiel, Sí. correcto. Dios es fiel. Era para saber si habían estudiado. Bueno, hermanos, hemos tenido un trimestre muy bonito, el estudio del libro de Josué. Hablábamos con Andrés y con Jefferson hace un rato de cómo Josué en cierta forma representó a Jesús y esta lección también está basada en eso, en esas comparaciones. Vamos a iniciar con el versículo de memoria. Listo, Lady, yo te colaboro. Gracias. El versículo de memoria lo encontramos en Josué capítulo 21, verso 45. La palabra de Dios nos dice: no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Ese todo se cumplió, encierra ya toda esta lección, ¿no? Y el título que dice Dios es fiel. Y había una condición, como hablábamos, que para que Dios cumpla sus promesas, para que Dios nos dé sus bendiciones, ¿cuál es la condición, Andrés? Bueno, digamos que si analizamos la relación del pueblo de Israel con Dios, vemos que todo surge de un pacto que se hace entre el pueblo de Israel y Dios, y en ese pacto era que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo de Dios y Dios iba a estar con ellos en todo momento. Entonces Dios iba a ser su protector, iba a ser su sustentador, iba a ser su guía, iba a pelear las batallas por ellos, pero el pueblo de Israel debía permanecer fiel a Jehová, ¿sí? Era la parte del pacto que ellos debían cumplir y era permanecer fieles a Dios. Exacto. El ser obedientes. El ser obedientes. Y el ser obedientes a Dios les dio la tierra. Y también Josué, capítulo 21, versículos 43 al 45, hay algo que llama mucho la atención que dice que es que Dios, aparte de darles la tierra, les dio paz. Pero también hablábamos con Jefferson y decíamos que mientras estemos en esta tierra, ¿tendremos la paz perfecta? No. Perfecta, no. No, ¿cierto? Porque por consecuencia del pecado, así seamos fieles a Dios, así respetemos el pacto con Dios, pues no estamos exentos de enfermarnos, de perder un ser querido, de sufrir un accidente, pero tenemos una promesa aún mayor, que es que, como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, que dice, si morimos, vivimos en Él. Hay recompensa al final del camino. En nuestros días, la tierra prometida no la tenemos acá. ¿La tenemos en dónde? En la En la Canaán Canaán celestial. celestial. En el Canaán celestial, muy bien. Y apuntamos a esa promesa, no importa si aquí no tenemos la paz completa o todo lo que queremos, pero nuestra esperanza y nuestra mayor recompensa es que vamos a llegar a la Canaán celestial al lado de Jesús. También hablando de la obediencia, con Jefferson hablábamos y es que Josué tenía una preocupación, Jefferson. ¿Cuál era la preocupación que tenía Josué en ese tiempo? Bueno, Lady, sí. Antes, complementando lo que decía Andrés,
El pacto de Dios con la humanidad inicia desde el jardín del Edén, con Adán y con Eva, ¿sí? Pues en ese momento vemos que el pacto no se pudo cumplir por la desobediencia de Adán y Eva, y después continúa con el pacto de Noé, con el pacto de Abraham, y vemos que a lo largo de la historia Dios ha tenido que replantear ese pacto precisamente por la desobediencia de nosotros, de los seres humanos. Ahora estamos con Josué, ya una persona avanzada en años, que reúne a todo el pueblo, ¿sí? A los líderes, ancianos, y los reúne precisamente porque en Josué surge una preocupación, y es que el pueblo de Israel se dejara permear por esas costumbres y culturas de las naciones que quedaban entre ellos, ¿sí? Que entonces empezaran a adorar a otros dioses y se apartaran del Dios verdadero. Entonces Josué sintió en su corazón esa preocupación y quiso exponerla a todo el pueblo de Israel. Gracias. Andrés, ¿quiere opinar algo acerca de eso también? ¿Aportar? Bueno, yo quiero decir que Josué tenía miedo porque ya había experimentado, ya había visto las consecuencias de la desobediencia por parte del pueblo de Israel. En muchas batallas vieron cómo Jehová se paró enfrente de ellos y les entregó ciudades en sus manos completas, en las que el pueblo de Israel no hizo gran cosa, ¿sí? Simplemente obedecer a Jehová, como vemos el ejemplo de Jericó. Ellos obedecieron las órdenes que Jehová les había dado, y a causa de esa obediencia, o bueno, el hecho de que ellos permanecieran fieles al pacto, siendo obedientes, pues Jehová decide entregarles Jericó a manos de ellos. Pero también vemos cómo cuando fueron desobedientes, como en el caso de Ai, con el anatema, cuando fueron desobedientes vino la destrucción sobre ellos, vino la muerte de muchos israelitas. Entonces, Josué ya había visto las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Y eso que estoy hablando solamente del libro de Josué. Si nos vamos al Éxodo y todo lo que vivió Moisés y Josué, que lo estaba ahí acompañando, pues vemos muchísimos más ejemplos de eso. Entonces, claro, Josué tenía miedo porque ya había visto las consecuencias de esa desobediencia. Sí, claro. Y un punto aquí importante que me parece a resaltar cuando están los límites definidos, ¿no? Que Josué quiso marcar y que Jesús también quiso marcar cuando estuvo en esta tierra y que Dios también nos quiso marcar a nosotros en la Biblia. La lección nos contaba, nos hablaba de un texto. Jefferson comentaba que Josué estaba preocupado porque de pronto el pueblo de Israel se juntara con otros pueblos y adquiriera sus costumbres. El problema era adquirir sus costumbres y olvidarse de lo que Dios les había enseñado para irse detrás de otros dioses que no estaban vivos y no eran verdaderos. Así que un texto que me resaltó mucho fue 2 Corintios 6:14, cuando Dios nos sigue diciendo aún en nuestros tiempos para los solteros que no nos unamos con los no creyentes. A él no le gusta que nos unamos con los no creyentes, pero también dice que si alguien está casado con alguien que no es un no creyente, la Biblia nos aconseja que sigan casados con esa persona y vivan una vida De testimonio, santa, de dando buen testimonio, para que de esa forma pueda alcanzar a la otra persona. Pero cuando Dios pone límites y nos marca el camino, lo mejor que podemos hacer es obedecer. Yo no he escuchado ninguna historia de alguien que se haya casado con alguien que no sea la misma religión, la misma creencia, y que diga, yo he sido muy feliz. No. Siempre he escuchado historias tristes, así que cuando Dios dice no, es por nuestro bien. Hay que obedecer, exacto. De hecho, muchas veces puede que esas parejas que se unen en yugo desigual sientan la felicidad, sientan gozo, sientan alegría, pero Dios de pronto no está en sus hogares, entonces no sienten ese llamado del Espíritu Santo a darse cuenta de que tal vez algo anda mal, ¿sí? Entonces es importante eso. También resaltar que pues en el tiempo de Josué,
esos límites que quería poner Dios era primero con respecto a los matrimonios mixtos, o sea, de que los hijos de Israel no fueran a buscar mujeres cananeas y que las hijas israelitas no fueran entregadas a hombres cananeos, y también con la idolatría. O sea, la lección traía una frase que me gustó mucho, dice, el peligro al que se enfrentaba Israel no es la amenaza de las naciones restantes, o sea, en ese momento Jehová decide dejar algunas naciones para que el pueblo de Israel tomara parte activa a la hora de expulsarlas de Canaán, y dice que el riesgo no era el enfrentarse a esas naciones, sino el riesgo real era que se volvieran amigos de esas naciones, y al hacerse amigos de esas naciones, pues iban a heredar algunas costumbres idólatras. Entonces, ese era el riesgo. Claro, porque si estudiamos la lección en 1 o 2 semanas atrás, el espíritu de profecía decía que el plan de Dios era que el pueblo de Israel conquistara toda la tierra. Y una vez estando conquistada toda la tierra, pues sí iba a conquistar a sus habitantes, ¿sí? Pero no que se fueran detrás de los amigos a coger las costumbres, sino que los otros pueblos cogieran las creencias que Dios le había enseñado a los israelitas. ¿Jefferson iba a decir algo? Sí, que la preocupación de Josué en ese momento no era tanto el ámbito militar, ¿sí? Porque las armas realmente no preocupaban o no representaban un desafío para el pueblo de Israel, pero su ideología y la falta de valores o el código moral de esas naciones circundantes sí realmente era la preocupación de Josué para el pueblo de Israel, ¿sí? Porque iba a generar un impacto negativo sobre el pueblo, inclinándolos a desviarse completamente del Dios verdadero. Exacto. Y bueno, ¿ustedes qué piensan de la ira del Señor? Andresito nos tocó unas frases muy buenas antes de grabar y nos gustaría que nos las explicaras porque tenían mucho sentido. Mientras Andresito tiene su idea, les voy a leer el texto que tocaba ese tema, que me pareció muy importante, que lo encontramos en Josué 23, versículos 15 y 16. Dice así: mas será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Cuando traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, y yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Y el furor de Jehová se inflamará contra vosotros, y luego pereceréis de aquesta buena tierra que Él os ha dado. Bueno, Lady, ahora que mencionabas la ira de Jehová, generalmente tendemos a pensar que, de hecho hay un libro que se llama como El Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Y pensamos muchas veces de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado, ¿sí? Que se enojaba y que si alguno cometía un error, entonces ya enviaba al pueblo a que lo apedrearan y demás. Pero debemos comprender que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios y el único Dios que hay en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, con respecto a la ira de Dios, pues la ira de Dios muchas veces se representa en que Dios simplemente quita su protección, ¿sí? O sea, nosotros somos llamados a permanecer al lado de nuestro Dios, a permanecer fieles a Dios, y Dios pone unos límites. Esos límites son su ley, ¿sí? O sea, Él dice, yo les pongo unos límites para que ustedes estén bien, para que en medio de tanta maldad ustedes puedan ser bondadosos, puedan recibir los dones que yo les entrego, pero si nosotros abandonamos esos límites, cruzamos esos límites, nos ponemos en un terreno de riesgo, y ahí pues Dios no nos va a obligar a que nos quedemos a su lado, ¿sí? O sea, porque sería un Dios autoritario, y Dios es un Dios de amor, ¿sí? Entonces Él no te va a obligar a que tú te quedes al lado de Él, ¿sí? Entonces, claro, cuando nosotros decidimos alejarnos, no ser fieles a Dios, ser desobedientes, simplemente esa protección, esa barrera que tiene Dios ahí, desaparece. Y es cuando vienen las consecuencias del pecado, ¿sí? Pero no es que Dios se enoje y
y quiere acabar con el que es desobediente. No, simplemente Él no te obliga a que tú estés a su lado. Y respecto a lo que decías, hay una frase que es muy común, muchas veces la escucho, y es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y eso es un riesgo, o sea, es una frase que tiene ahí una flaqueza. Y es que en Salmo capítulo 5, versículo 5 y 6, dice, los arrogantes no podrán estar ante tus ojos. Aborreces a todos los que practican la iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al sanguinario y engañador abomina el Señor. Entonces, es un engaño pensar de que Dios ama al pecador. No, Dios ama al que se arrepiente, ¿sí? Al que se acerca arrepentido de su pecado, ¿sí? Porque si nosotros vivimos en una montaña rusa en el que pecamos, vamos a Dios, seguimos con el mismo pecado, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, Él va a aborrecer al que comete el pecado. Exacto, es como hay mucha gente que dice, es que Dios entiende. Digamos, si mi debilidad es tomar, entonces yo voy pasando por una cantina y tomo y digo, Señor, perdóname. Pero al mes yo sé que la cantina está ahí, sé que hay otro camino por el que yo puedo pasar, pero no, yo de terca sigo pasando por ahí y vuelvo a tomar y caigo una y otra vez en el mismo pecado y siempre le digo, Señor, perdóname y me digo a mí misma para engañarme, no, es que Dios entiende. Eso no es justo con Dios, porque una y otra vez estamos lastimando el corazón de Jesús. Y una vez leí en una matutina una frase que se me quedó grabada y es, ¿qué tan cerca puedes caminar del lodo sin ensuciarte? ¿Qué tan cerca podemos caminar del pecado, de la tentación, estar con esos amigos que nos llevan a cometer pecado sin pecar? Lo mejor es evitar, ¿cierto? Y lo que decía Andrés, no es que Dios sea un Dios arbitrario, autoritario, que dice, si usted es un pecador, entonces yo lo extermino. Sí, lo voy a destruir. Sino que Dios es un caballero y O sea, Dios no obliga a las personas. Si es la advertencia, Claro, sí. al final del tiempo el mal será destruido con los que practican el mal y no se arrepienten, ¿sí? Pero es el llamado de Dios a decirte, o sea, todo el mal tiene que ser erradicado porque de verdad el mal corroe, daña, pudre toda la sociedad, o sea, pudre todo, ¿sí? Entonces necesita ser erradicado y es cuando Dios te llama y te dice, ven, permanece bajo estos lineamientos que yo te doy, que es mi ley, y su palabra, porque si vemos la palabra de Dios es una expansión de su ley, o sea, de su ley de amor. Y si permanecemos ahí, pues en el momento de la destrucción, pues no seremos tocados. Vamos a ¿sí? ser protegidos. Pero es una advertencia que Él nos hace. Exacto. Sí, ¿Jeffer iba a decir algo? Sí, es que en la medida en la que, como lo mencionaba Andrés, en la medida en que el pueblo de Dios es fiel a su pacto, pues como consecuencia obtenemos las bendiciones del pacto. Pero también cuando el pueblo entra a ser, se desvía el camino y empieza a ser infiel a Dios, pues ahí es donde vienen las maldiciones de ese pacto, que son las consecuencias de esas malas decisiones que se toman y que tomó el pueblo de Israel y que tomamos también nosotros. Cuando decidimos acceder a la tentación y desagradar a Dios a través del pecado, pues estamos infringiendo ese pacto con Dios, estamos recibiendo las maldiciones a través de las consecuencias que eso nos trae. Exacto. Y vemos que en la ira de Dios también vemos el amor y la justicia de Dios, porque el mismo Jesús, y aquí viene otra vez los símbolos de esta lección, el mismo Jesús vino a esta tierra como un cordero, como lo representaban antes de la muerte de Jesús. Él era el cordero que se mataba en la Pascua, ¿sí? Que le recordaba siempre, bueno, la liberación de Egipto, pero también que un cordero inocente, real, iba a morir por ellos. Y entonces, el saber que Jesús viene aquí, como decía la lección, los símbolos se encontraron con lo real. Cuando Jesús murió, el día que Jesús murió, cuando el sacerdote iba a hacer el sacrificio, dice la hermana Elena, el espíritu de profecía, que estaba listo con el cuchillo
para matar al cordero, pero como el cordero real estaba muriendo, el símbolo ya no necesitaba estar ahí. Entonces dice que el corderito se escapó, fue el único cordero que se escapó. Y aquí todo toma sentido. Y entonces pensar en Jesús, en la muerte de Jesús, es lo que nos hace, por lo menos a mí, por el pecado que más me cuesta, que más me atrae. Cuando tengo esa tentación, pienso en Jesús y en lo que sufrió y en que es mi amigo. La clave aquí está el amor, ¿no? En el amor. La lección venía diciendo, piensen los que son casados en esa lealtad de esposos, en el amor de novios, en el amor de papás, de amigos. Está en el amor. Y lo más bonito de esta lección fue Jesús, ¿no? Encontrarlo. Exacto, es que, o sea, es bonito cuando tú decides amar a una persona, cuando decides comprometerte con un pacto en una relación sin estar obligado, ¿sí? O sea, no es cumple la ley de Dios porque si no me va a ir mal. No, esa no es la advertencia. La advertencia es permanece al lado de tu Creador, permanece fiel a Jehová porque te ofrece lo mejor. O sea, Dios te está diciendo, ven, en medio de todo este mundo lleno de maldad, donde tú puedes ver las consecuencias del pecado, porque en la generación en la que estamos ya es evidente las consecuencias del pecado que vemos día tras día, y nos dice, acércate a mí sin obligarnos, ¿sí? Entonces es bonito cuando vamos a los pies de Jesús sin estar obligados. Sí, es que, discúlpame, Lady, es que la ira de Dios no lo podemos interpretar como una reacción emocional de venganza, de un Dios duro, de un Dios que viene a hacer justicia a través de la muerte, sino que, como lo mencionaba Lady, la justicia de Dios es una demostración de amor que lo hizo a través de su Hijo Jesucristo para librarnos a nosotros de la paga del pecado que es la muerte. De hecho, si nosotros vamos a lo central, o sea, la paga del pecado es la muerte, ¿sí? O sea, el pecado no va con Dios, tampoco va a ir la muerte. O sea, Dios no quiere que sus hijos mueran, que su creación muera. Y no fuimos, perdón Andresito, y no fuimos creados para morir, porque cuando nosotros nacemos nadie quiere morir y nadie quiere envejecer. Ahí se ve que aunque ya nacimos en un mundo de pecado, tenemos dentro del corazón ese deseo de inmortalidad, que fue el plan inicial de Dios, solo que el pecado dañó todos los planes. Exacto, sí. Entonces vemos que la muerte nunca ha sido el plan de Dios, ¿sí? O sea, y de hecho, a pesar de que debido al pecado debemos morir acá en la tierra, pues por eso es que Dios dice, o sea, el pecado trae la muerte, sí, tristemente esa es la consecuencia, esa es la paga del pecado, pero yo les doy la esperanza de que esa muerte no sea eterna, de que esa muerte no sea para siempre, sino que venga la esperanza de resurrección. Exacto. Bueno, y ya una de las últimas preguntas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es fácil cumplir la ley de Dios? ¿Los 10 mandamientos? ¿O cómo la ven? ¿La ven como algo sabio de parte de Dios, una ley de amor o una ley que es difícil cumplirla? Bueno, yo pienso que si nosotros nos ponemos en la posición de cumplir la ley como un reglamento, como algo que me toca, como por ejemplo, no sé, el manual de convivencia del colegio o las reglas del trabajo, llegar a tiempo, llegar a tal hora, salir a tal hora y demás, pienso que ahí es difícil, Se ¿sí? vuelve una carga. Exacto, se vuelve una carga, como que, ay, no puedo hacer esto. Y de hecho era lo que pasaba con los fariseos. Ellos ponían cargas pesadas sobre el pueblo, ¿sí? Que ni ellos, Jesús lo dice, que ni ustedes mismos eran capaces de cumplir, ¿sí? Y ponían esas cargas sobre el pueblo. Pero es diferente cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva de amor, ¿sí? O sea, y volvemos a lo mismo, Dios es un Dios de amor. Cuando nosotros vemos la ley de Dios como una ley de amor, como que yo voy a cumplir la ley de Dios, voy a permanecer fiel a la ley de Dios, no porque me toque, no porque no quiera, digamos, la consecuencia de la muerte eterna y las consecuencias para los impíos, sino yo voy a cumplir la ley de Dios porque es lo que Dios me ofrece para salvarme. O sea, sí, o sea, Él me está diciendo, ya a causa del pecado, tu condena es que mueras eternamente,
pero yo te ofrezco esto, acércate a la ley y así estarás a salvo. O sea, ¿sí? No por el cumplimiento de la ley, y no quiero que me malinterpreten, no por el cumplimiento de la ley voy a ser salvo, pero el amor a Jesús, que es por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo Jesús, que somos salvos, por ese amor a Jesús yo decido acercarme y cumplir la ley, ¿sí? Pero no como una carga, no como algo a lo que estoy obligado, sino que por amor decido cumplirla. Exacto. Y si lo analizamos rápido, ya te doy la palabra. La ley de Dios es para llevarnos bien con todos. ¿Qué tal donde yo viviera robándole a Jefferson lo que él tiene, o diciendo mentiras de Andrés, o levantando falso testimonio para Andrés? Es una ley de amor que nos protege aún a nosotros mismos, porque no adulterar, no fornicar, nos protege aún de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y también es un vínculo muy bonito que Dios creó en el matrimonio para que lo disfrutaran solamente el esposo y la esposa. Obviamente, si alguien ha cometido eso y está arrepentido, el Señor promete que toda persona que está en Él es una nueva criatura, y la buena noticia es que empieza de cero y puede disfrutar de todas las bendiciones que Dios le da. Así que la ley de Dios es una protección para nosotros mismos. Aún la ley de Dios, que muchas personas dicen es terrible, yo la veo como una ley de amor para mí y de protección. Jeffer. Bueno, no, complementando lo que dice Andrés y Lady, recordemos que la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, en la medida en que nosotros, como lo hemos mencionado durante toda la lección, nos aferramos a Dios y pedimos la unción de su Espíritu Santo día tras día, pues vamos a ser fieles al cumplimiento de los mandamientos, de la ley de Dios. Es importante lo que dice Jeffer, porque precisamente el cumplir la ley nosotros solos no podemos. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? O sea, nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir la ley. Pero cuando Dios ve la disposición de que nosotros queremos serle fiel, el Espíritu Santo obra en nosotros ese querer cumplir su ley. Amén, sí. Y ya para terminar, pues la lección nos hablaba de que debemos aferrarnos a Dios, ¿no? Como decía Jefferson y Andrés, la única forma de poder cumplir su ley y ser fiel a las condiciones de Dios, al pacto con Dios, es aferrarnos a Él, ¿no? Y yo creo que la única forma es a través del amor y la gratitud. Al pensar, solo con pensar en el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, ya, eso debería bastarnos. Pero Dios es tan bueno que decide involucrarse en la vida de nosotros y ser nuestro amigo y darnos esos deseos que uno pensó que tal vez los iba a tener cuando tuviera 50 años. A mí me pasó esta semana. Yo anhelé una vez algo en el corazón y pensé que cuando tuviera 50 años iba a llegar allá. Y esta semana que pasó, pude estar en una reunión con gente de todo el mundo hablando en inglés. Yo no, la gente estaba hablando en inglés. Yo los entendía y solo hablé muy poquito. Pero yo decía en la oración, wow, Dios es fiel, y me dio algo que yo pensé que iba a hacer cuando tuviera 50 años, pero me lo dio mucho antes. ¿Ustedes quieren dar algún testimonio corto de la fidelidad de Dios por algo que estén agradecidos? Bueno, no, complementando, la única forma en que Israel podía evitar la tentación pues a caer en los ídolos de las naciones circundantes no era recordar constantemente lo que el pacto estipulaba que no debían hacer, sino hay una palabra clave en la lección que es lealtad. Entonces, Josué identificó que fomentar la lealtad era lo que iba a garantizar que el pueblo de Israel se mantuviera firme, pues la lealtad a Dios. No, ya todo quedó más que claro, ¿sí? O sea, nuestro papel hoy en día es el permanecer fieles a Dios, ¿sí? O sea, si permanecemos fieles a Dios, Él se encargará de todo. Y que todo se cumple, ¿sí? Porque en algún momento de nuestras vidas, pues, hemos pedido a Dios por algún proyecto, por algún tema laboral, educativo, estudiantil, bueno, de cualquier ámbito, y vemos cómo en la medida en que nos aferramos más a Dios a través de nuestra lealtad y fidelidad a Él, Él responde de la misma forma, ¿sí? Siendo fieles, y como lo dice la lección, todo nos cumple. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros este sábado. Que Dios los bendiga y que nos sigan acompañando. Feliz sábado. Feliz sábado.